Yo soy Ana Londoño. Yo soy Paco Gámez. Y esto es Faro de Conciencia. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Ana, todo excelente, todo muy bien, ¿tú qué tal? Pues aquí de vuelta. ¿A dónde te fuiste? Faltamos una semana. Estuvimos ausentes una semana. Sí. ¿Efecto del Mundial? Sí. ¿Alguien fue al Mundial? No. El Mundial distrae a todos. Ay, Dios mío. Bueno, les recordamos que nos pueden encontrar en @GalloPartners o en nuestra página de internet www.gallopartners.com. Estamos de regreso y ya sin pausa, pero con mucha prisa. Correcto. Oye, hoy vengo confundida. Entonces, pues desde ya veamos a ver esto cómo le sale, porque tengo 1001 cosas en mi cabeza. Y creo que de lo que me gustaría empezar a hablar, no sé si vamos a terminar hablando de esto, pero empezar a hablar es cómo cuando estás abierto se presentan ciertas oportunidades en la vida. Ay, aunque no estés a veces. Sí, también. Y cuando estás abierto a, pues digamos, a abrazar esas oportunidades, pues hay veces como que no tienen ni brazos para abrazarlas porque realmente vienen con una cantidad de aristas que quizás no habías pensado en su momento. Y durante la marcha tienes que mantener la sanidad y ser muy cauto en cómo avanzas dentro de eso, porque siempre tienes, al menos yo estoy en ese punto en donde me verifico constantemente si esto es realmente lo que yo quería o no. Entonces, es medio confuso, pero quizás tú me puedes ayudar aquí como a bajarle el balón, ahora que estamos hablando de fútbol. Sí, digo, a lo mejor y también para poner un poquito de contexto, porque intuyo de qué te refieres, pero para el beneficio de los oyentes. Creo que a veces tenemos, o muchas veces tenemos, planes diseñados, estructuras pensadas y caminos quizás hasta dibujados, ¿no? Y de repente se suceden situaciones que te implican cambio, que te implican modificar ese plan, que te implican modificar ese camino. Uh-huh. Pues lo decía, puede ser que estés abierto a la oportunidad, puede ser que no, de todos modos la oportunidad se presenta, ¿no? Qué tanto la veas como tal, pues va a depender de qué tanta apertura tengas y qué tanta disposición tengas a tomarla, a verla, enfrentarla, etcétera. Ahora, creo que también a veces lo complicado, y ahorita vamos ganando profundidad en esto, pero creo que a veces lo complicado también es que en base a esos planes, en base a esas ideas, a esos caminos que vemos, tenemos una identidad, tenemos una personalidad. Y cuando viene un cambio de estos que va a implicar algún cambio fuerte, pues probablemente implique un cambio de identidad y de personalidad. ¿A qué me refiero? Probablemente va a implicar sentirse cómodo con cosas que antes te incomodaban o estar dispuesto a enfrentar ciertas incomodidades y manejarlas y moverlas dentro de lo que pueda suceder. Y dos, la incertidumbre que viene con, bueno, ¿y esto para dónde va? ¿Para dónde camina? ¿Cómo viene, no? Creo que también por eso mismo muchas veces queremos certidumbre antes de hacer el movimiento, antes de tomar la decisión. El problema es que no funciona así. O sea, muchas veces la certidumbre viene después de tomar la decisión. La certidumbre empieza después de tomar el camino, ¿no? Lo cual es sumamente incómodo, lo cual es sumamente, pues, yo diría da miedo, ¿no? Pero pues es la manera en que funciona, o sea, no hay manera, porque el riesgo es que en búsqueda de esa certeza y en búsqueda de querer que todo se alinee y sea perfecto, pues se te vaya precisamente la oportunidad, ¿no? Así es, así es. Creo que lo describes bastante bien, ¿no? Y es eso de las oportunidades siempre se te están presentando, pero es qué tan abierto estás para tomar alguna de esas oportunidades y avanzar. Y te voy a decir un caso por el cual estoy pasando, que es hoy en día es el más chiquito, que pues de los cambios que he decidido abrazar. Entonces me tengo que mudar de mi departamento. Okay. ¿Sí? Y me tengo que mudar y tú dices, ay, bueno, pero te vas a mudar y es para algo mejor. Sí, pero igual da miedo, ¿sí? Porque son una serie de cambios que no solamente, pues no es que te estás mudando de hotel, y yo creo que hasta cuando estás una semana en un hotel y te tienes que ir para otro hotel también dices, chin, ya tan acostumbrados que estábamos aquí.
Es que esa es la palabra clave, ¿no? Están acostumbrados. Exacto. Entonces, yo en medio de mi racionalidad digo, esto es lo adecuado, esto es lo que hay que hacer. Ay, pero primero tengo que empacar toda mi casa, nos vamos a ir y seguramente, pues no sé a qué departamento vamos a llegar, si va a ser tan cómodo como este o no, y a la hora de la verdad lo pienso y en el que estoy, pues tampoco hay ciertas incomodidades a las cuales yo ya me acostumbré. Es que eso es bien interesante, Ana, porque justo es la reacción que la mayoría tenemos, ¿no? Empezamos a encontrar, a argumentar, sabiendo que viene el cambio, sabiendo que viene una modificación, empezamos a encontrar todas las cosas por las que quizás no deberíamos, Ay, sí. ¿no? Y todas las cosas todas las incomodidades que van a implicar ese cambio. Ahora, la realidad es que también implica ciertas cosas para bien, Claro. pero pues son las últimas que vemos, ¿no? Porque justo, y ojo con esto que no nada más, o sea, somos nosotros, pero viene también del hecho de que nuestra mente no está hecha para estar en incertidumbre todo el tiempo. Le gusta la certidumbre, le gustan los procesos, le gustan las rutinas, le gustan las zonas seguras o cómodas. Entonces, pues claro que se resiste, ¿no? ¿Por qué me vas a incomodar si estamos aquí tan acostumbrados y estamos tan a todo dar? Y este acomodo, esta rutina, pues me permite operar con menos recursos y en más tranquilidad y con menos energía y con menos desgaste, ¿no? En cuanto la metas en esta situación, pues lo siente como estrés y evidentemente no lo quiere o lo rechaza, ¿no? Y creo que le diste en el palo ahí, porque es una comodidad y que esa comodidad te permite invertir menos energía en acostumbrarte, en adecuarte a ese nuevo ambiente. Entonces, ¿por qué se genera tanto cambio, tanto estrés? Los cambios de trabajo, por ejemplo, porque tienes que llegar a un ambiente nuevo a encajar. A todos nos gusta encajar, ¿no? A todos nos gusta pertenecer. Hay veces perteneces y no encajas, hay veces encajas y no perteneces, bueno, es tema para otro de nuestros episodios, pero esa adaptabilidad, esa adaptación te cuesta un montón de energía. Entonces dices, ay, pero ¿para qué? Si aquí estoy bien. Es que ese es un punto bien clave también, Ana, porque creo que más para qué, lo que no hay que perder de vista es el por qué. Y ese creo que es lo que hace la clave en esto y en muchos aspectos de nuestra vida, porque cuando tienes claro el por qué lo estás haciendo y el por qué estás moviendo las cosas y el por qué, no te lo va a hacer menos incómodo, No. pero sí lo hace, digamos, más valioso o con más sentido o con más... También creo que cambia la dimensión porque muchas veces nos quedamos enfrascados como si el cambio fuera el final. Y el cambio es nada más un proceso para llegar a otro lado, es nada más un viaje para llegar a otro destino. Y a veces nos quedamos enfrascados en eso. No va a ser incomodidad siempre, sí va a tener su proceso, sí va a ser complicado, sí va a implicar ciertas cosas, pero es un camino, ¿no? Y aquí creo que lo que te mantiene como faro en ese camino es el porqué, ¿no? Sí. Y es lo que te ayuda a mediar hacia dónde estás, hacia dónde vas. Creo que los cambios de plan, de proyecto, de vida, cuando implican relocalizaciones, cambios de trabajo, cambios de relaciones, etcétera, pues son movimientos bien grandes en nuestra vida porque las implicaciones y los efectos, pues sí, no van a ser cosa de 24 horas, ¿no? Literalmente estás moviendo todo alrededor, con todo lo que eso implica. Y de nuevo, creo que una gran parte o cuando menos en lo que yo he vivido, las relocalizaciones internacionales, los cambios de trabajo y demás, cuando lo veo en retrospectiva, mucho del estrés viene de lo que uno está pensando precisamente que va a salir mal, de lo que uno está pensando que va a incomodar, porque inclusive las incomodidades tendemos a magnificarlas. Entonces me las imagino 50,000 veces peores de lo que realmente acaban siendo, ¿no? Tal cual, tal cual. Mira, y en estas, justo mencionaste un tema del cambio de empleo. En estos días estaba revisando mi historial laboral por una documentación que tenía que completar y pues yo estuve en la misma empresa durante 20 años, ¿no? Igual que tú, 20 años. Y si bien dentro de la empresa yo cambié varias veces de país, de negocio, de empleo y demás, siempre había como algo conocido que para mí era como ese punto de apoyo, como que ese centro mío no se movía. ¿Por qué? Porque yo sabía que llegar a donde llegaba iba a encontrar una cultura medianamente similar y si la cultura no era similar yo podía pelear porque la cultura fuera como yo la entendía, porque era una compañía
unos rasgos culturales muy, muy particulares. Entonces, por más de que me moví varias veces de país y de negocios y demás, como que ese estrés era menor, era muy menor. Entonces, cuando a mí me preguntas, oye, ¿cuál fue tu último empleador? Pues mi último empleador fue el mismo del de toda la vida. Tú al menos tuviste ahí un cambio que requiere esa adaptabilidad a un ambiente que no conoces, que no sabes esos códigos que tienes que manejar. Y así es como cuando te mudas de departamento, llegas a un nuevo conjunto y te tienes que hacer amigo de tus vecinos o entender cómo se llama el señor de la guardia o cómo abre la puerta, o sea, una cantidad de cosas que tú las puedes ver bien chiquitas, pero que al final, como tú bien dijiste ahora, es energía que tienes que invertir en ese proceso de cambio. Sí, ahora déjame te hago el reto. Y si es así, o sea, porque yo al menos en mis localizaciones internacionales y coincido contigo, la cultura era la misma, pero los procesos siempre fueron un desmadre. Ya, sí. Ahora, el tema era que como estabas tan entretenido con el trabajo y haciéndolo bajo presión y bajo forzado, la realidad es que acababas lidiando con todo y con un enfoque en el trabajo. ¿Hasta dónde era que lo resolvías y hasta dónde era que nada más estabas enfocado en una sola cosa en tu vida? Yo lo cuestiono muchísimo el día de hoy. Ah, sí. O Sí. sea, y cuando menos con los que conozco que han tenido localizaciones internacionales y demás, cuando lo platicamos, pues el punto es eso. Lo que pasa es que estabas muy enfocado en el aspecto profesional. Todos tuvimos temas en la parte personal Ujú. dentro de los procesos de relocalización. No es para criticar la empresa, lo que digo es, y lo que quiero resaltar ahí, creo que es un tema de foco. Sí. O sea, porque la realidad es que esa cultura que uno tomaba como soporte, no, tampoco era un given y tampoco es cierto del todo. Lo que pasa es que uno generaba esa ancla. Y el reto creo que el día de hoy que es sin el ancla de la empresa es que uno mismo encuentre las anclas y encuentre esos porqués, encuentre esos factores que generen. Ahora, creo que también lo que es diferente, no quiero hablar por ti, pero me imagino, no es lo mismo una relocalización en ese entonces, cuando vivíamos en ese mundo donde mucho del drive venía del lado profesional Uh-huh. y donde también en buena medida éramos una secta, porque pues felicidades, has sido promocionado y te vas a otro país. Oye, ¿quieres? No, no, o sea, te vas a otro país y es una promoción y das las gracias, ¿no? Okay. Sí, sonríe. Okay. Lo tomo con gusto y acepto la cultura y ahí voy. El tema es que ahora el drive no es quizás no es profesional. Quizás es más un tema personal que implica abarcarlo desde otra perspectiva y verlo bajo otra perspectiva. Porque esto sí me parece que es bien diferente. Me parece que no es lo mismo tener el ancla profesional y después mover todo lo personal que tener el ancla personal y después adaptar lo profesional. Para bien y para mal, ¿eh? Sí. Entonces, creo que hay grandes ganancias en que ahora lo estés haciendo desde ese lado. Ahora, claro que hay grandes retos, porque además esto sí es nuevo. Siempre había sido desde el lado profesional, no desde el lado personal. Sí, 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 sí. ¿No? Y al punto de lo que decía al principio, pues la identidad que lo está viviendo es diferente. Yo, si hablo por mí, mi identidad profesional de esos años, puta, profesionalmente me encanta. Ahora, personalmente, quizás, ay, güey, qué güey tan complicado, ¿no? Siendo honesto. Sí. Hoy que tengo que tomar estas decisiones de negocio, de vida y demás, donde me pesa mucho más la parte personal que la profesional, es bien distinto. Sí se siente bien distinto y yo te puedo decir que hoy en día esas decisiones se sienten como más pesadas porque como que también yo creo que hay un tema de edad en el medio, ¿no? Y hay un tema de bienestar que quieres, que al menos en mi caso yo quiero proteger mi bienestar. Antes mi bienestar estaba Sí, el bienestar era estar trabajando. Era estar trabajando y esos eran los KPIs de mi bienestar. Hoy mi bienestar incluye mi hija, mi entorno, mis amistades, mi familia, mi tiempo. Y hay un componente de responsabilidad también grande detrás de eso, creo, ¿no? Claro, O sea, la semana pasada que justo no grabamos, ¿por qué porque habrá te sido? distraíste, No fui yo, ¿eh? que tuvimos oportunidad de asistir al Mundial. También tuve la oportunidad de platicar con varios ejecutivos, altos ejecutivos de compañías transnacionales, ¿no? Posiciones ejecutivas.
y fue bien interesante porque pues, estábamos en el partido, fue bien interesante ver algunos haciendo aprobaciones de garantías, teniendo conferencias y demás desde el celular, mientras trataban de observar el partido, etcétera, ¿no? Mientras que Argentina goleaba a recibiendo Egipto. correos, contestando mensajes, etcétera, ¿no? Y yo creo que yo contesté 2 Ahí me mandaste durante muchas todo fotos. eso, exacto, y fue precisamente para, pues, aquí estamos, felicidades, ¿no? Alguien con el que trabajé en el pasado que me escribió, ¿qué estás haciendo aparte de vivir como rico? Y dije, no, ni estoy rico, ni estoy viviendo, pero sí veo la gran diferencia en ese tema, ¿no? De manejar tu agenda, etcétera. Pero lo que quería comentar es esto. Lo que se me hizo interesante es que platicando con todos ellos en distintos momentos, hay un gran componente de sentido de responsabilidad, sobre todo económica, frente a sus familias, y qué es la razón por la cual siguen en esos trabajos, ¿no? Yo siempre me gusta inquietar a la gente, ya sabes, y hacía la pregunta de, bueno, si no fuera un tema económico, ¿estarías haciendo esto? Y el 90% me contestó que no, ¿no? Que haría algo diferente, que estaría haciendo algo distinto. Entonces, traigo esto a la mesa porque creo que detrás de estas decisiones puede ser edad, creo que muchas veces sí es edad, pero creo que con esa edad viene una percepción diferente de lo que es la responsabilidad. Y no es lo mismo ser responsable por ti, tu futuro, tu carrera, nada más, que cuando tienes hijos, familia, etcétera, alrededor, ¿no? Que montan. Y está bien, es parte de la ecuación. Sí. Pero creo que también eso le mete mucho componente. O sea, eso hace que sea más, me voy a atrever a decir incómodo, pero lo que quiero decir es difícil, una decisión de estas, porque no solamente va a afectarte a ti como solía quizás hacerlo en el pasado, ¿no? Sino que también estás tocando familia, personas, etcétera, no responsabilidades. Y eso pues le da otro componente bien diferente a la situación, ¿no? Y una incomodidad diferente. Porque pues sí, no es lo mismo, ok, si voy me equivoco y me la paso mal, pero pues estoy yo solo, o si me equivoco renuncio a la fregada, nada más me mantengo yo, que cuando tengo que tener responsabilidades, cuando tengo hijos, cuando tengo dependientes económicos, etcétera, ¿no? Sí, no tengo mucho que decir en eso. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Creo que, y de verdad es ese motor. A mí, cuando yo me moví tantas veces antes, lo hacía por el motor del crecimiento profesional y pasé por encima de todos y de todo. O sea, yo pasé por encima de todos y de todo. Y hoy en día digo, no. Hoy ya no. Los que tengo a mi alrededor no les quiero pasar por encima. Son mi prioridad. Ahora, la realidad es que al final del día, pues tienes que comer, ¿no? Tienes que comer, tienes que vivir, tienes que tener un techo, hay que pagar las cuentas y es una realidad. Y creo que gracias al trabajo también tenemos un motor que nos permite seguirle retribuyendo a esta sociedad en la que participamos. Pero sí, creo que hoy en día ya no es por encima de todo y de todos. Ya es manteniendo esa armonía con todo. Creo que ese es, al menos en mi caso, es la gran diferencia. Y entonces eso te lleva a tener que ser mucho más cauto de cómo haces los movimientos y que eso realmente encuadre dentro del ecosistema que tú estás armando, ¿no? Ahora viene un cambio dentro de ese ecosistema y chin, o sea, ahora yo antes no la pensaba. Claro, pero es que hay más impactos, hay más cosas que te hacen pensarlo. Ahora, yo creo que hay algo que sigue siendo fundamental. Y a ver cómo me sale esto, pero el tema es en este tema de ser responsables y en este tema de querer mitigar todo esto y demás, a veces nos ponemos nosotros en segundo, tercer y cuarto término. Y es donde hay que tener cuidado porque no hay que perder de vista algo. Independientemente de cuánta gente sea dependiente o de la que seas responsable, independientemente de cuántas cosas dependan de ti o de ti, tú sigues siendo el centro de tu carrusel, ¿no? Sí. Si fueras un carrusel, tú sigues siendo el centro. Y cada figurita de ese carrusel, cada caballito, cada enanito, cada Blancanieves, imagínense el carrusel de su preferencia, es alguna de las cosas que tenemos a nuestro entorno, ¿no? Pueden ser los hijos, pueden ser los padres, etcétera. Pero tú sigues siendo el centro del carrusel. Ahora, el problema es que si el centro del carrusel se desbalancea
se por un lado. lastima, se enferma o lo que sea, Ujú. se jodió todo el sistema, ¿no? El punto de lo que tú dices. Entonces, mi punto es el siguiente: no hay que perder de vista que tú eres el centro y no hay que perder de vista que tú tienes que estar bien, Ujú. en todos los sentidos, porque si no el sistema se hace un desastre, Claro, ¿no? Y a no veces carbura. también es donde de repente hay que tener cuidado porque en función de, pues lo hago por ellos, lo hago, sí, pero acabas desbalanceando todo el sistema, ¿no? Y tarde que temprano sale ese tema. Entonces, lo comento porque también es el punto que tú dices, y es cierto, uno quiere mantener en balance todo. En armonía. O en armonía, vamos a decir en armonía, pero justo creo que la manera de mantener en armonía un sistema como estos, donde tú eres el centro del carrusel, pues es precisamente asegurarte de que el centro esté en su eje. Si Sí, quieres armonizar alrededor de las cosas de afuera, pues acaba siendo un desastre. sí, sí, sí. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Y yo creo que, y lo hablaba con una amiga no hace mucho tiempo, que yo le decía, no, pues es que hoy en día es todo por mi hija, ¿no? Me dijo, sí, pero ella también necesita que tú estés bien. Digo, sí, pero es que una cosa lleva a la otra. Yo también voy a estar bien si ella está bien. Y se vuelve un jueguito medio macabro, o sea, yo estoy bien porque ella está bien o ella está bien porque yo estoy bien, o sea, ¿qué es primero el huevo o la gallina? O todo. Y creo que ahí sí hay que detenerse y decir, bueno, esto me hace bien a mí, indistinto de le hace bien a mi familia, pero por ende me va a llevar a mí a estar mejor para ellos, mejor preparada, mejor ser humano, más tranquila, más en armonía, más en engranaje de ese carrusel. Pero sí hay días en donde dices, bueno, pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina? No, o sea, sin duda, pero también además hay un componente, y de nuevo esto no es sencillo, ¿no? No. Pero también hay un componente de desde dónde estamos definiendo lo que es bueno para ellos. O sea, y esto es más profundo y a lo mejor esto nos da para otro programa, pero porque mucho de este tema, mucho de lo que yo veía la semana pasada teniendo estas conversaciones, mucho de lo que yo analizo en mi vida personal también en ese sentido es, pues queremos lo mejor para los hijos sin duda. Ujú, Ahora, ¿qué es lo mejor? ¿Basado en qué? ujú, Porque también hay que ver algo, y eso también yo platí teniendo conversaciones en estos días, ¿no? Nosotros en buena medida somos una generación de rompimiento. ¿Por qué de rompimiento? Pues porque nos movimos de análogo a digital, porque nos movimos de un mundo físico a un mundo virtual, porque nos movimos de un mundo de trabajo de 9 a 5, jornada en el mismo lugar, retiro a cierta edad, a nada de esto existe y quién sabe cómo se va a ver en los próximos 12, 18 meses. Entonces somos una generación de mucho movimiento en ese sentido. sí, Y creo que planear qué es lo mejor para los hijos desde el paradigma anterior hay que tener cuidado, porque realmente dónde los estamos colocando y qué es la oportunidad que les estamos dando. Y es muy normal en el esquema tradicional que en el que nosotros traemos, ¿no? Lo ves muy seguido. Padres de familia sacrificando salud y todo en el trabajo para poder mantener un estilo de vida, una colegiatura, una educación, etcétera, de cierto nivel, que los hace vivir en el stretch completo porque es lo mejor para los hijos. Y está bien, yo no critico eso, me parece fabuloso. El tema es qué es eso mejor que les estamos dando. Los ujú. estamos aventando mejor preparados al mismo estrés y al mismo esquema en el que estamos viviendo nosotros, o realmente los estamos dando una oportunidad y preparando para una oportunidad diferente. Y esto es complicado, ¿no? Porque, pues sí, pero así se mueve el engranaje y así se mueve el sistema. Así hasta donde quieres ser antisistémico, tampoco es algo que yo recomiende así en frío, ¿no? Pero el punto es desde dónde defines realmente qué es lo que es mejor y lo que es correcto para ellos. Porque también desafortunadamente muchas veces se vuelve la excusa. Claro, Es que es por ellos, nada, no, o sea, no, ¿no? no, Y no, esto no. también lo he dicho abiertamente, me atrevo a decir, no es cierto, no en todo, y está bien, yo no estoy juzgando, está bien. Al final del día es lo que cada persona quiere y desea, y es un tema, no tiene que ser honesto más que consigo mismo, ¿no? Ujú. Pero es bien importante ese acto de honestidad, de realmente por qué lo estás moviendo y realmente qué es lo mejor y realmente qué es lo que estás buscando con esto. Porque también montarse y decir es lo hago por ellos. Ajá. Oye, en algún momento el hijo va a voltear y va a decir, espérame, o sea, yo ni sabía qué estabas haciendo, ni me preguntaron, y a lo mejor a la vuelta de 10 años ni resultó lo más correcto, ¿no? Y ya está bien, se agradece el sacrificio, pero pues fue tu decisión, o sea, no me la avientes a mí, porque también a veces lo tomamos como si los hijos siempre fueran a ser dependientes o fueran a seguir el camino que nosotros esperamos o debieran en buena medida. Y pues no, al final del día son personas independientes que en algún momento van a tomar y deberían de tomar sus decisiones y sus caminos, aun si no estamos de acuerdo y aun si no nos gusta, ¿no? Totalmente, totalmente.
Mira, y le voy a compartir algo muy superfluo, pero ya que estamos en el Mundial, a mí el fútbol no es que no me guste, a mí la verdad es que creo que me gustaba demasiado y me apasionaba mucho. Entonces, para mí, ver un partido de fútbol era un suplicio, porque pues yo Como todo aficionado. Sí, pero era así. O sea, entonces yo dije, no, yo prefiero decir que no me gusta. Y dejé de ver mundiales, y dejé de ver partidos de fútbol, y dejé de todo. Y hasta me olvidé que yo he ido a muchos estadios de fútbol en mi vida, pero como que lo blanqueé porque dije, no, no, el fútbol y yo no nos llevamos por esa, no, es que se me subía la presión, no. Pues resulta que ahora viene esta criatura que se dice ser mi hija y se enganchó con este mundial, pero una cosa claro. loca, loca. Claro, porque veía en la escuela a los amiguitos llenando el álbum y porque esto y por... Bueno, cuento corto, creo que nunca en mi vida había visto tantos partidos juntos. Me arrepentí de no haber sacado la suscripción para ver todos los partidos, entonces ahí los tengo que estar pillando en YouTube y demás, que es terrible. Pero ¿a qué va todo este punto? La verdad es que gracias a mi hija yo me di cuenta que esto era una parte de mí, pues que la había dejado a un lado. Ahora, ¿veo partidos de fútbol por ella? No, la verdad es que nadie me escuche, pero hasta los disfruto mucho. No, y se vale, y creo que eso es o sea, creo que eso está padrísimo, porque justo lo disfrutas desde ti hacia allá y lo compartes. Pero todo empezó por decir, no, pues esta niña no puede crecer con aversión al fútbol. Por más de que ya el fútbol hoy en día está como el polo, es súper elitista el deporte, pero no importa. Así como quiero que ella conozca de polo, quiero que conozca de fútbol. Entonces tú me dices, ¿lo hiciste por ella? Quizás al principio, pero después le encontré el Una buena gustito. excusa, pues sí, pues tío, una buena excusa. Entonces, ahí a todo esto va que hay veces son una excusa. El tema es que termines tú disfrutándolo. Sí, totalmente de acuerdo y está padrísimo que funcione así. Yo lo que digo es, o sea, pues justo, si fuéramos, reconociéramos más desde un inicio, quizás podríamos plantear mejor qué disfrutamos con ellos y qué no, y hacerlo más proactivo. Sí, y también, o sea, el tema de su educación y el tema de tantas cosas, o sea, el caso es no perdernos nosotros en ese trayecto o en ese camino y simplemente ser como unos caballitos así que solamente ven hacia adelante porque tú tienes, o sea, Ese creo que es el punto bien importante, Ana, y totalmente de acuerdo, ¿no? Vivir desde el tengo que. que quizás esto también lo puedo disfrutar. ¿Por qué? Porque me voy a dar la oportunidad. Y si es un trabajo, o si es aprobar las garantías, o si es lo que sea, pues le tenemos también que buscar ese disfrute o ese regocijo, no sé, esa palabra está muy florida, pero como que No, la parte buena y la parte que puedes disfrutar y lo que puedes aprender. O sea, el punto de lo que hablábamos al principio, sí de verdad te cuesta el mismo trabajo estarte imaginando lo que puede salir mal que lo que puede salir bien. Total. Ahora, el tema es que te construye más lo que puede salir bien. Y además te habilita para hacer otras cosas, ¿no? Y ese es justo el tema. Muchas veces es que va a ser incómodo por esto y esto y esto, que pensé que puede salir bien y qué es lo que puede caminar con eso, ¿no? Tal Y cual. te abre otras perspectivas también, para tomar una decisión para uno o para el otro lado. Pero también hace más balanceada, creo, y más honesta la decisión, ¿no? Si consideras ambas partes. Tal cual, tal cual. Y yo creo que en todo se le puede encontrar, me hiciste caer en cuenta ahora que hablaste de tus amigos y demás, cuando hay todo un cuento, todo un rollo detrás de los grupos de mamis y de papis en las escuelas, ¿no? Y creo que las personas que tenemos hijos y estamos involucrados en ese ambiente sabemos lo pesado que quizás puede ser. Yo hoy en día, mi hija lleva donde estudia, creo que ya 6 años, ¿no? Yo no soy parte del grupo de mamis y papis, pero la verdad he tenido la posibilidad de conocer gente de 10, de 10, que yo digo, mira, o sea, sí, es gente que yo considero valiosa, pero sí cuando miro para atrás digo, renegué muchísimo del grupo de mamis y papis. Y la verdad es que era renegar por renegar, en vez de empezarle a ver el lado positivo y demás, y de cómo esto me puede servir a mí, cómo yo, o sea, conocí a una pareja, a una familia que hoy en día digo, qué chido, o sea, los conocí, son increíbles
No compartimos, no nos vamos a ir de vacaciones, pero pues es una alegría verlos cada vez que estamos en el grupo de mamis y papis. Y eso puede sonar muy superfluo, pero creo que en el fin, No, y creo que es muy representativo al final de lo que es el ecosistema, ¿no? Porque precisamente a veces también perdemos mucho de vista eso, ¿no? Relaciones son relaciones y somos entes eminentemente sociales. Entonces, es una parte bien importante también de cómo vivimos y de cómo lo disfrutamos. Y eso estoy yo también convencidísimo. Cualquier experiencia de cambio, la que quieras, cambio de pareja, cambio de trabajo, cambio de país, lo que quieras, siempre es más llevadero en compañía. sí, O es sea, verdad. siempre, ¿no? Y con red de apoyo y teniendo el Así. soporte, etcétera. Entonces, también en la medida en la que estás abierta a generar esa red, a recibirla, a incluirte, a entrar, pues cambia mucho las cosas, ¿no? Y también entender que a veces es un tema de, o sea, pues no todos somos iguales, no todos vivimos las cosas desde la misma perspectiva, no todos tenemos los mismos intereses y está bien. Y está bien. Pero creo que lo que lo enriquece es precisamente compartir desde los puntos en común que pudiera haber y desde Sí. los que no, en entablar y en aprender y en estar dispuesto a verlo, aprenderlo, vivirlo, conocerlo, etcétera, ¿no? Y creo que sí, en ese sentido, desde el punto de vista del cambio, de hacerlo más llevadero, pues también es eso, o sea, estar dispuesto a tener la red de soporte, abrirte y estar dispuesto a hacerlo desde la convivencia, ¿no? Sí, sí. Y creo que para ir cerrando este tema que me gustó muchísimo es, pues todo cambio requiere de una energía adicional de nuestra parte. La energía es infinita, por suerte, pero pues mientras que le pones el foco a una cosa, como que el spotlight queda en un lugar y lo demás. Totalmente. Y aparte hay algo importante, Ana, todo el tiempo estamos en cambio, aunque creemos que no. Sí, Aunque creemos que estamos en rutina y aunque creemos que estamos en las zonas, todo el tiempo estamos cambiando. Ese es el tema. Lo que cambia, creo, y lo que nos hace ver la magnitud del cambio es la atención que le pones. tal cual. Porque también la rutina lo que muchas veces hace es que te permite no enfocarte en ciertas cosas porque pues ya están ahí y las das por hecho. Eso no quiere decir que no se estén moviendo y no estén cambiando, ¿no? Simple y sencillamente no les estás poniendo atención. Así es, pues les contaré en los próximos episodios qué pasa con mi Con hogar. estos cambios. Sí, con el hogar principalmente y después con otras cosillas que tenemos por ahí. Un placer como siempre. Encantado, Ana. Una excelente semana para todos. Un abrazo.